Hola, moteras y moteros. Hoy vamos a hablar de algo que nos toca a todos. El miedo a las caídas en moto. Y lo más importante, cómo superarlo. Tanto si conduces como si vas de pasajero. Hay cosas de las que no puedo hablar por mucho que quisiera, como por ejemplo las bondades y emociones de estar subido en una moto de 200 caballos. Pero de hablarte sobre el miedo de haber caído con la moto, sí puedo hablarte. Yo también me he caído con la moto. Eso suscita un temor, un miedo. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta es la aceptación del miedo como parte de este viaje, el viaje de montar en moto. Por mucho que queramos, no podemos separar moto del miedo. Hay que aceptarlo. Como dice el dicho, hay dos tipos de motero: el que se ha caído y el que está por caer. Esto lo sabemos todos y es la pura realidad. Puede haber gente con 40 años montando en moto y nunca haber tenido una caída. Eso no le hace ser mejor. Es solo una manifestación de que eso puede ocurrir. Tener aceptado que caer con la moto es solo una posibilidad, creo que es un buen comienzo en este camino de aceptación y jamás verlo como un hecho que tarde o temprano nos va a ocurrir. No, es solo una posibilidad entre tantas otras que nos puede ocurrir con la moto. El miedo, como respuesta, es algo completamente natural. No hay que dramatizar en exceso. Sentir miedo es lo más normal del mundo. De hecho, la reacción o el sentimiento de miedo es una situación que nuestro cerebro crea para alertarnos de que estamos en peligro o estamos ante una situación que pudiera ser peligrosa. Forma parte de nuestro instinto de supervivencia. Quien no tenga miedo, poca vida le queda por delante. Nos mantiene a salvo. Entonces, si el miedo a la caída en moto es algo completamente natural, ¿dónde está el drama? El drama está cuando... Vamos a ver. Venga, vamos a... Pase usted. ¿Dónde estaría el drama? El problema es cuando el miedo es quien conduce por ti. Cuando se apodera de tus reacciones. Invalida tu manera de pensar, tu manera de reaccionar. El miedo tiene dos formas de repercutir sobre ti. O metemos adrenalina y te pones como una moto, saliendo de esa situación de la forma menos recomendable, o todo lo contrario, te paraliza, te bloquea. Pero, ¿por qué? ¿Por qué el miedo a caerse si nunca nos hemos caído? Como decía al principio, montar en moto conlleva esto. Sencillamente porque estamos en una situación de gran vulnerabilidad. Nuestro sentido común nos hace ver que conlleva cierto peligro y en ocasiones pueden aparecer trazas de miedo. Pero también encuentro otro motivo por el cual este miedo a caer con la moto viene potenciado porque lo hemos ido entrenando inconscientemente. Todos hemos visto en redes sociales, en YouTube, donde sea, de accidentes de moto. Este tipo de contenido, yo particularmente, una opinión completamente personal, no le termino de ver el chiste a esto, no le termino de ver utilidad alguna. Que estemos viendo accidentes, caídas en moto, donde esa persona protagonista de ese vídeo no ha salido bien parado. Y estamos consumiendo ese tipo de contenido como entretenimiento. Esto no me lo puede negar nadie. No le veo el sentido. Algunos de vosotros podrá estar pensando, sí, Mine, pero esos vídeos ayudan a que nosotros aprendamos de los errores de los demás. Mira, sí, te lo compro, es cierto, pero
ese aprendizaje hasta cierto grado está sesgado. Solo hay una cámara, solo se está retransmitiendo los 10-15 segundos que suelen tomar este tipo de vídeos y no sabemos qué es lo que pasó con certeza 30 segundos antes. La persona que tuvo el accidente, que si frenó con el delantero, que si frenó con el trasero, que si entró rápido, que si... No te digo que no, pero ¿qué pasó antes? ¿Esta persona iba distraída? ¿O acaso le entró un mareo, un desvanecimiento, un golpe de calor? ¿Fue un error mecánico que no le frenó la moto? ¿Le falló algo? Esto lo desconocemos y no sería de extrañar que entráramos en resultados a unos análisis que no son del todo acertados. Aún así, mira, sí, te lo compro. Solo que esto tiene un trasfondo detrás. Sin darnos cuenta, estamos metiendo en nuestra cabeza una serie de estímulos y de consecuencias a esos accidentes que pudieran potenciar, digo pudieran, no es algo firme para todo tipo de personas, pero pudiera potenciar la semilla del miedo. Y si todavía no lo ves, espérate, piensa en tu pasajero, que va ahí detrás, y ponle vídeos de este tipo. ¿Qué cuerpo se le va a quedar a tu pasajero cuando vea las consecuencias de esos accidentes? Seguro que empezará a aflorar esa sensación de miedo frente a unos estímulos que está viendo en un vídeo cuyas consecuencias también las está viendo. Repito, no es algo que le pueda ocurrir a todo el mundo, pero pudiera ser abono para el miedo de las caídas en moto. ¿Cómo se podría combatir el miedo? El miedo a las motos, el miedo a caer con una moto. Bueno, supongamos que ya el miedo lo tenemos instaurado en nosotros porque hemos tenido una caída o nuestro acompañante ha sufrido una caída y ha quedado con un profundo miedo. En primer lugar, decir que si ese miedo es totalmente paralizante, solo hay una opción. Es la opción de recurrir a un psicólogo, a un profesional que nos oriente de qué forma debemos empezar a trabajar ese miedo para combatirlo. Psicólogo profesional ante todo. Segunda medida adicional, ponerse en manos de un instructor de conducción. No estoy hablando de autoescuelas, estoy hablando de un paso más allá. Estoy hablando de un instructor capacitado, acostumbrado a trabajar con personas con miedos a conducir, que te dé las pautas prácticas y que te ayude a restablecer ese control y esa confianza en ti mismo. Esto como primer punto, en el caso, claro está, de que sea un miedo bloqueante, un miedo que constituyera un problema, un riesgo, un peligro, tanto para ti como para el resto con los que compartes carretera. Pero también hay otro tipo de miedo no paralizante, donde puede darse la situación de que aún no nos hayamos caído, pero la moto nos impone respeto, nos da miedo. No con una sensación de miedo lógico, no, sino un paso más allá. O que tu pasajero tenga miedo a la moto. Lo primero hay que tener, y hablo sobre todo por parte del pasajero, lo primero hay que tener ganas de superar el miedo. Si el pasajero no tiene ni el más mínimo interés, no vamos a hacer que se enfrente a un trauma al cual ni le va ni le viene. Pero si hay un interés en querer superarlo, hay que dar un paso atrás con la moto y empezar casi desde cero, yendo en primer lugar a un lugar apartado, un lugar fuera de la circulación, un lugar controlado, donde puedas ir ganando confianza con tu moto poco a poco. Si te caes, no tengas mayor preocupación que la de que te haya podido ver a alguna paloma despistada que pudiera haber por allí. A medida que vayas tomando confianza, continúa a sitios abiertos, calles vacías, con ningún tráfico o con poco tráfico, aunque sea solo darle vueltas a donde vives, una y otra vez, y vayas haciendo aproximaciones controladas, y poco a poco ir soltándote.
sin ningún tipo de prisa por querer acelerar el proceso ni querer obtener resultados más rápidamente. No, poco a poco. No olvidemos que el miedo es esa sensación de temor frente a lo desconocido. Pues hay que conocer, hay que experimentar, hay que ganar experiencia, práctica. Pero que no se me relajen los que llevan años conduciendo motos, se consideran profesionales o gente con muchísima experiencia, porque con las motos nunca dejamos de aprender. Y puede haber situaciones que escape a la reacción de esa persona tan experimentada. Hay un punto de inflexión definitivo cuando tenemos una caída. Pueden ocurrir dos cosas: o que te levantes con una sensación que empezará a crear miedo cada vez más. Aquí quiero darte mi experiencia. Yo me he caído con la moto varias veces. Eso no me posiciona ni en el más torpe, ni en el más pupas, ni en nada. Recordemos que caer con la moto es una posibilidad, no es una probabilidad, es una posibilidad. ¿Qué me ocurrió? Pues en mi caída más rimbombante había un cambio de rasante como este de aquí, y después de ese cambio de rasante había una curva descendente a la izquierda. Las curvas a izquierdas, al menos para mí, son un poquito más complicadas que las curvas a derechas. Se me vino la curva encima. En esto que estaba demasiado arrimadito a la derecha, y esa carretera no tenía arcén, acababa el asfalto con un escalón. La moto bajó ese escalón y en mi intento de querer corregir y volver al asfalto, resbaló. Me fui al suelo. La moto se quedó clavada en la tierra, pero yo acabé con un arrastrón de 7-10 metros. Pues la primera sensación que tuve no fue miedo, no fue terror, no fue pánico. ¿Sabéis qué fue? Rabia, enfado, cabreo, a unos límites insospechados, porque reconocí perfectamente el por qué me había caído. Sabía que eso podía ocurrir, lo sabía, pero había fallado. Por el motivo que fuera, fallé y acabé en el suelo. Mira, si es que, en fin, sin palabras. Mira, van dos. Pues no voy a tapar ni una matrícula, hombre. Una carretera de 90 por la que voy a 80. ¿Cómo quedó la moto? Que tendréis curiosidad. Bueno, pues la estribera izquierda prácticamente inutilizable. No podía colocar mi pie izquierdo en la estribera. La palanca de marchas doblada hacia adentro, pero funcional. Y el semimanillar, porque me ocurrió con la Pilder, el semimanillar izquierdo se había metido hacia adentro. Estaba un poquito retraído hacia atrás. Yo me encontraba bien, la chaqueta raspada, el intercom raspado, el casco raspado, no me dolía nada. Bueno, el hombro sí, pero no creo que fuera cosa de la caída, sino del esfuerzo herculeano para querer levantar a la moto del suelo. Pienso en ese momento y me doy cuenta de que no dejé lugar para el miedo ni para traumatizarme. Me subí en la moto y me vine para casa. Estaba a algo más de 100 kilómetros de casa. ¿Y si me hubiera acobardado, traumatizado? Hombre, no te voy a decir a ti que hagas lo mismo que hice yo, porque hay muchos factores que dependen de hacer eso. Yo me encontraba bien, la moto era usable. Si me hubiera encontrado mal, dolorido, o la moto no era segura, bajo ningún concepto hubiera hecho lo que hice. Pero donde quiero poner el foco es en la mentalidad, en cómo afrontar ese momento. ¿Recordáis cuando éramos pequeños en bicicleta? ¿Qué le ocurrían a los niños cuando caían de la bicicleta? O se ponían a llorar, llamando al padre o a la madre, y ese niño no se montaba de nuevo en una bicicleta, o
El niño se levantaba con la rodilla ensangrentada, pero ahí no había dolor que valiera. Arriba de la bici y a seguir jugando. Es ahí donde quiero poner el foco, en cómo nosotros tomamos ese momento. Pero repito, que no se me eche nadie encima diciendo, tío, si estás mal o si la moto no es segura. No. Hay que darle a las cosas la importancia que precisan. Ni más, ni menos. Otra cosita más para ir combatiendo el miedo que va relacionado con lo que acabo de contar. La equipación. Que el casco no sea tu única medida de protección. También una chaqueta de moto con protecciones. Unos pantalones, pero no cualquiera, no. Unos pantalones de moto que vienen preparados para los arrastrones, la abrasión, con sus protecciones. Unas botas de moto con sus protecciones, que luego la moto se te puede caer encima y la moto pesa. Unos guantes, que lo primero que ponemos en el suelo son las manos. Ir bien protegido con una buena equipación te hace sentir bien, te hace sentir seguro, ayuda a minimizar ese miedo irracional. Y especial mención al acompañante. El acompañante debe llevar el mismo grado de protección que el que conduce. No como el que conduce es él o ella, es quien tiene que llevar la mejor protección. No. Los dos por igual. Que el pasajero se sienta también a gusto, protegido, seguro. Eso minimiza la sensación de miedo. Y hay un arma muy poderosa y está aquí dentro. Pensamientos positivos y control de las emociones. Esto hay que ir desarrollándolo y empleándolo todos los días de nuestra vida como moteros y como pasajeros. Ante algún temor, la cabeza acaba yéndose siempre a lo peor, a lo más traumático, a lo más doloroso. Te imaginas siempre en el peor de las situaciones. Ese tipo de pensamientos hay que pararlos. Hay que hacer una sustitución, un cambio hacia un pensamiento positivo. Esto, ¿cómo sería? Vamos a poner un ejemplillo. Si vamos en moto, o nuestro pasajero va en moto, y hay un momento en el que empezamos a sentir temor, miedo, pero ojo, que hablo de un miedo irracional, no un miedo tangible, real, que el suelo puede estar húmedo, que haya tierra. No. El típico miedo irracional que si germina y se queda, acaba siendo limitante. Cuando tengamos esta situación, tenemos que primero aceptarlo. Lo decía al principio, tenemos que reconocerlo. Sí, estás ahí, pero vamos a hacer un cambio, vamos a restarle fuerza. Sí, tengo miedo, pero qué agradable es la sensación del asfalto, o qué buena temperatura hace, o qué bonita puesta de sol, o qué verde está el campo. Bueno, no es el caso. Ante una situación de miedo irracional, incorporemos un estímulo positivo. Lo mismo para el pasajero. Pasajero ahí detrás, ve una curva al fondo, me da miedo esa curva, tengo miedo como pasajero porque no llevo el control, pero estoy a gusto aquí detrás. Me gusta el paisaje, qué bonito están los árboles. En definitiva, buscar estímulos que nos hagan sentir bien para restarle a esa sensación negativa de miedo irracional. Francamente, no sé por qué no había tratado este tema antes en este canal, que me gusta potenciar el disfrute por la moto, con independencia de si tienes una moto grande, una moto mediana, una moto pequeña, da igual. Aquí no hacemos feo a nadie, es el disfrute de la moto. Y si hay algo que le resta a esa felicidad, es el miedo. Chavalillos y chavalillas, espero que estas palabras, que este capítulo pueda llegar a ayudar a alguien, al menos a darle un poquito de luz
que hay gente que cuando el miedo se apodera de ellos acaba convirtiéndose en un auténtico trauma, les imposibilita, les incapacita, les hace pasar mal rato y no pueden disfrutar de sus motos o no pueden disfrutar yendo de pasajero. Espero haber podido aportar mi granito de arena, que no soy psicólogo, pero los amigos ayudan a los amigos aunque no sean psicólogos, pero sabiendo en todo momento que cuando una situación nos supera hay que recurrir a ellos. Pasádelo muy bien hasta entonces y hasta la semana que viene. ¡Adiós!